Esa foto me encanta, Vale. Qué buenos recuerdos de nuestro viaje, ¿eh? Ay, sí, vamos a verla en la pantalla. Así la puede ver también el público. Eureka, ¿nos puedes prender la pantalla, porfa? Encendiendo pantalla. Uy, esa foto, me encanta. La neta, qué hermosos paisajes vimos, ¿eh? No había visto yo nunca algo así antes. Sí, es lo bonito de viajar en carretera. Siempre me ha gustado desde chiquita, aunque hay algo que ha cambiado con el tiempo. ¿Qué cosa? ¿Que ahora hay más construcciones en todos lados? ¿O que las autopistas atraviesan cerros y ya el único paisaje que se ve es gris? Bueno, sí, además de eso, me acuerdo que cuando viajaba con mi familia en carretera, teníamos que parar en las gasolinerías a cada rato a limpiar el parabrisas porque estaba repleto de insectos. Y en nuestro viaje casi no tuvimos que limpiar el coche, al menos no por eso. Tienes razón, ¿eh? La verdad es que no había pensado en eso, pero es verdad. Sí, a mí me parece que es un cambio muy drástico y en un periodo de tiempo tan pequeño. Yo creo que es bastante apropiado hablar de eso, pero antes de entrar con ese tema, creo que primero deberíamos entender un poco más sobre los insectos, ¿no crees? Que por cierto, la mayoría conocemos muy poco. Sí, tienes razón, Julián. De hecho, es hora de que comencemos con el último capítulo de la tercera temporada de 5x5, Insectos. ¿Y a dónde se fueron? ¿Qué es un insecto? Pues yo creo que a veces somos un poco incoherentes con lo que hacemos, porque por una parte decimos que qué triste que ya no hay insectos en la carretera, pero por otra, si vemos un insecto en la casa, lo matamos. Claro, ¿qué es lo que generalmente se hace cuando se ve una araña? Se mata. Pues lo cierto es que sabemos muy poco acerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, dijiste arañas, pero que yo sepa, las arañas no son insectos, ¿no? Ah, ¿no? Pero si las arañas no son insectos, ¿qué son? Por suerte, ahora que recuerdo, el invitado de hoy me ayudará a salir de esta duda. ¿Ah, sí? ¿Quién es? El invitado de este 5x5 es el doctor Alejandro Córdoba Aguilar del Instituto de Ecología de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos en el programa, doctor. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Nuestra primera pregunta seguro ya se la habrán hecho 1000 veces antes, pero es que nosotros no somos expertos en insectos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una araña y un insecto? Sí, hay dos diferencias que a detalle pueden ser más o menos conspicuas. La primera es que las arañas no tienen alas, mientras que la mayor parte de los insectos sí las tienen. Y la segunda diferencia es que las arañas tienen 8 patas y los insectos tienen 6. Los insectos son el grupo de animales más diverso y numeroso sobre la Tierra. De hecho, según Naturalista, hay 200 millones de insectos por cada ser humano. Pensemos tan solo en las hormigas. Todo niño que se haya acercado a un hormiguero sabe que parecen poquitas, pero basta con molestar a un hormiguero para que salgan cientos de ellas. Se calcula que hay hormigueros con más de 20 millones de individuos, lo que equivale más o menos a la población total del Valle de México. Oye, entonces son muchísimas. Y eso solo si hablamos de un hormiguero, porque además los insectos son numerosos, pero son muy diversos. Se han descrito más de 1 millón de especies y eso es más que todos los demás grupos de animales juntos. Pero lo sorprendente no es eso, Vale, sino que los especialistas coinciden en que conocemos muy pocas especies en relación con las que existen. Sí, algunos aseguran que conocemos apenas entre el 10 y 20%. ¿Y de cuántas especies existen? Ahí es más difícil que se pongan de acuerdo. Algunos dicen que 5 millones y otros que 10 millones o hasta más. No, pues sí se ve que no se ponen de acuerdo, pero tengo una pregunta. Doctor, si aún no se conoce a todas las especies de insectos que existen, entonces, ¿cómo le hacen para calcular el número de especies existentes? Sí, hay una forma muy creativa, muy ingeniosa, que es extrapolar los números. La gente ha venido colectando insectos desde hace cientos de años, literalmente. Y lo que ha ocurrido es que cada año, por ejemplo, se publican nuevas especies en revistas científicas de insectos, y la gente lo que ha hecho, los científicos, es que han contado cuántas especies se han venido describiendo cada cierto tiempo, por ejemplo, cada año, cada 10 años, cada 20, cada 30, y de ahí extrapolan. La idea es tratar de ver si se están descubriendo más o menos insectos después
después de cierto número de años. Y lo que se ha encontrado con insectos, a diferencia de otros organismos, es que mientras que en aquellos otros organismos ya no se describen especies nuevas, o raramente pasa eso, como por ejemplo los mamíferos o las aves, en insectos siempre se están descubriendo especies nuevas. Esto, en esta extrapolación, pues lo que nos da como dato es de que siempre están ocurriendo especies nuevas, es decir, no hemos agotado la descripción de especies diferentes. Y estoy segura de que todos tienen tamaños muy distintos. Y no te equivocas, Valeria. En este momento les estoy mandando a sus teléfonos la información que encontré sobre esto. Muchas gracias, Eureka. Aquí dice que el más pequeño es un escarabajo que mide tan solo 0.325 milímetros, o sea que solo se puede ver con lupa o microscopio. Y al parecer otras son enormes. El récord de mayor tamaño pertenece a la polilla bruja blanca de América Central y del Sur, cuyas alas extendidas pueden medir desde 25 hasta 30 centímetros de largo. Uy, sí están grandes, ¿eh? Sí. Además, los insectos son más importantes de lo que creemos. Pero eso lo veremos en nuestro punto número 2. Importancia ecológica de los insectos. Para mí, ver insectos en un restaurante es señal de poca higiene, como cuando hay cucarachas, moscas o gusanos. Sin embargo, los insectos se encargan de mantener el equilibrio de muchos ciclos que se llevan a cabo en la naturaleza. Tienes razón, Julián. El más conocido es la polinización. Los insectos son uno de los principales responsables de dispersar el polen de las flores, permitiendo la reproducción y producción de frutos de muchas especies, vegetales necesarias para los ecosistemas y la subsistencia humana. Por ejemplo, el jitomate. También son muy importantes para mantener el equilibrio poblacional de otras especies. Muchos insectos se encargan de mantener a raya a poblaciones que, si crecen demasiado, desestabilizan el orden en el ecosistema. Claro, por ejemplo, los insectos parásito o las libélulas, que pueden devorar muchos mosquitos portadores de virus como dengue, zika o chikungunya. Otra labor muy importante que llevan a cabo es la de reciclaje de nutrientes, porque promueven que los organismos muertos se reincorporen y enriquezcan al suelo, que es un aspecto fundamental de los ciclos de vida de los ecosistemas. Y también las hormigas pueden oxigenar los suelos al hacer sus túneles. Y además son muy nutritivos, ¿no, Vale? Ay, así es. Son una gran fuente de proteínas. De hecho, son el alimento principal de muchas especies, incluso especies vegetales como el mal llamado caso de las plantas carnívoras. A este intercambio de proteínas y nutrientes entre especies se le conoce como cadena trófica. Inclusive han sido señalados más de una vez como la comida del futuro, por su alto aporte proteico y su bajo impacto ecológico, en comparación a la carne roja, por ejemplo. Ay, sí. Y además, quien haya probado unos chapulines no nos dejará mentir en que son deliciosos, especialmente acompañados de un buen mezcal. Metamorfosis y otros superpoderes. Pues por lo que he visto en este 5x5, los insectos son sorprendentes y muchas de sus características han sido consideradas casi como superpoderes en personajes de películas y libros. Por ejemplo, por su metamorfosis. Claro, ¿y cómo no va a ser un superpoder? Los insectos suelen pasar distintas etapas de su vida en diferentes ambientes. Por ejemplo, las libélulas depositan sus huevos en medios acuáticos y ahí viven sus primeras etapas de vida, o sea, de huevos y ninfa, hasta que llegan a la etapa adulta y entonces les salen alas y es cuando pueden volar. La metamorfosis es el proceso de transformación que sufren algunos animales en el que cambian no solamente sus características físicas, sino también sus funciones. Este cambio le permite a los insectos sobrevivir a diversas condiciones del medio y preservar la especie. Es justo lo que pasa con las mariposas, ¿no? Imagínate la metamorfosis que pasan. Empiezan siendo un huevo, como muchas otras especies. Después se convierten en una larva u oruga, luego en una pupa y finalmente evolucionan en una mariposa. Se podría pensar que hasta son diferentes especies. Otro superpoder que dominan los insectos es la forma en que se esconden o se funden con el medio. Los insectos son los maestros de la cripsis o camuflaje, es decir, cuando presentan colores y patrones similares al ambiente donde viven para evitar ser detectados por depredadores. Puede ser el color, pero algunos incluso tienen estructuras del cuerpo que se parecen a las hojas o ramas donde habitan.
Sí, claro, un ejemplo es el insecto palo. Su forma es parecida a las ramas de plantas o árboles que hay en su entorno. Efectivamente, Valeria. Veo que han entendido lo de la cripsis. ¿Qué les parece si les comparto algunos ejemplos? A ver. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un saltamontes o algo así? Órale, esas mantis son expertas en la cripsis. Casi ni las distingo. Sí. Mira, ahí está una mariposa que parece hojita seca. Un fenómeno similar, aunque no es el mismo, es el mimetismo, donde el animal ha desarrollado características que lo hacen semejante a otro organismo, tóxico o venenoso, lo que es una defensa contra sus depredadores. Un ejemplo de esto es la mosca, que se ve casi idéntica a una abeja. De hecho, hay unas orugas que parecen serpientes venenosas, como estas. Mira. Uy. Órale, qué bien lo hacen. Otro superpoder de los insectos es el mutualismo, que tiene que ver con las relaciones que llevan a cabo con otras especies y que ambas salen beneficiadas. Un gran ejemplo del mutualismo entre insectos y vegetales del que las dos especies se benefician es la polinización. Yo he visto otro comportamiento raro en las hormigas, que hacen algo así como agricultura. Checa. Llevan a pulgones a ciertas plantas y los pulgones comen la resina de las plantas y secretan un líquido que después las hormigas se comen. Entonces las hormigas básicamente cuidan a los pulgones de sus depredadores y los pulgones les dan comida. Todos ganan. Ok, o sea que son como las mascotas de las hormigas. Pues sí son como sus mascotas. Hay un mutualismo ahí y ganan todos excepto pues la planta de frijoles que se llenó de plaga. Claro. Algunos insectos tienen bacterias, protozoarios y hongos en su organismo. Los insectos les proporcionan el medio para que vivan y los microorganismos les facilitan procesos como la digestión, además de darles nutrientes esenciales. Oye, Eureka, ¿y siempre la relación entre las especies es tan pareja? No siempre, Julián. Cuando uno se beneficia del otro causándole daño o hasta matándolo, se llama parasitismo. Y el que depende es el parásito que suele dañar al huésped. Las chinches, pulgas y piojos entran en esta lista. Y existe también el hiperparasitismo, que es cuando un insecto parasita a otro insecto que ya está parasitado. Ya conocimos los superpoderes de los insectos, pero ahora veremos algo que no pueden combatir ni siquiera con estos superpoderes. Pero antes de conocer al villano del cuento, es necesario hacer un corte. Y mientras tanto, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y platicarnos cuál de estos superpoderes les gustaría tener. En un momento regresamos con más. Estamos de vuelta en 5x5 Insectos, ¿a dónde se fueron? Justo para ir a nuestro punto número 4. Insectagedón. En 2019, un grupo de investigación australiano reportó que en las próximas décadas se perderá 40% de los insectos del mundo. De acuerdo con ese estudio, ya se han extinto 50% de las especies del grupo de los lepidópteros, es decir, las mariposas. Yo leí por ahí que en el 2017 un estudio alemán informó una disminución del 75% de las poblaciones de insectos voladores. Y ante esta inminente crisis de extinción masiva, nuestro experto, Alejandro Córdoba, se refirió al fenómeno como el insectagedón. Pues entonces vamos a preguntarle al doctor, ¿no? Doctor, ¿cuál considera que es la situación actual de los insectos en el sentido de la extinción? Esa es una pregunta cuya respuesta es muy triste. Estamos evidenciando un colapso de especies de una manera muy llamativa, muy triste también, porque cada vez tenemos menos especies, cada vez evidenciamos que las especies que llegábamos a colectar a algún lugar ya no están, ¿no? Y eso es la situación que impera en todo el planeta. Algunos lugares con datos todavía más dramáticos que otros, pero en general ese es el patrón. Se están extinguiendo mucho más especies de insectos que de cualquier otro grupo de animales. Eso es una noticia pues sumamente triste para todos, y las consecuencias que esto va a tener todavía son más. ¿Quién está detrás de este insectagedón?
Pues una de las razones es el cultivo de monocultivos, que intervienen directamente en la pérdida de su hábitat. Y los plaguicidas son sumamente tóxicos y obviamente es imposible que afecten solo a una especie. Y el cambio climático también tiene mucho que ver en esto, pues altera los ciclos naturales de los insectos. Otro villano es la contaminación lumínica. Muchos insectos se orientan en la oscuridad con la luz de la luna y los astros, por lo que las luces artificiales provocan que se confundan. Estas luces también funcionan como muros que no permiten el tránsito de especies. Pero eso no es el peor de los casos, ya que muchas especies de insectos son atraídas a la luz como si fueran hipnotizadas y ya no pueden regresar. Qué triste. Oye, pero debe haber algo que podamos hacer, ¿no, Julián? Seguramente sí, y conoceremos qué justamente en el punto número 5. Proyecciones para el futuro. Como ya vimos, si no hacemos nada, en 15 años se habrán extinto más de la mitad de las especies de insectos que existen. Doctor, ¿qué pasaría si se extinguen todas las especies de insectos? Sí, bueno, pues dado que los insectos son responsables de un sinnúmero de funciones o servicios ecosistémicos, como le llamamos, esos servicios tienen que ver con recursos, variables de las cuales la humanidad y el resto de los organismos del planeta dependemos. Un ejemplo son la producción de frutos, cuyo servicio que está detrás es la polinización, y sabemos que muchos insectos son polinizadores y son responsables directa o indirectamente de la producción de frutos de los cuales nosotros y muchos organismos nos alimentamos, ¿no? No es el único servicio, este es el más famoso. Hay otros servicios, por ejemplo, el enriquecimiento de los suelos. Los suelos albergan una gran cantidad de insectos que justo parte de su vida se encarga de reincorporar restos de animales muertos o las heces fecales de estos, y lo que hacen al reincorporarlos es que enriquecen los suelos. Esto hace que los suelos sean sumamente productivos. Por ejemplo, muchos suelos de nuestras selvas, en realidad en ausencia de estos insectos, se vuelven muy pobres, pero cuando tienes a estos animales, como por ejemplo los escarabajos, son sumamente ricos y hacen posible que la producción de plantas, la ganadería, etcétera, sea posible. Ante esta situación, una vez que estos organismos, estos insectos se colapsen y que no haya, corremos el riesgo de que nuestra misma supervivencia no prospere como la conocemos, ¿no? Y tengamos que depender de quizás maquinaria u otras cosas que, además de que no las hemos inventado, van a costar mucho dinero. Esa es una de las consecuencias, pero digamos es la más llamativa, más no la única. Existen ya muchos avances científicos que ayudan a que el estudio de los insectos sea más eficaz, desde máquinas que permiten identificarlos de acuerdo a su ADN, hasta bases de datos ciudadanas que facilitan obtener un mayor número de datos en diferentes regiones. Como Naturalista, la plataforma de ciencia ciudadana que permite compartir información sobre distribución de especies en tiempo real. Tal ha sido su importancia que una especie de planta recientemente descubierta en el estado de Sinaloa lleva su nombre en su honor. Me refiero a la Agonolubus naturaliste. Pero, ¿qué podemos hacer, si es que todavía es posible, para frenar la extinción de estas especies y de otras más? Bueno, algo que todos podemos hacer es cultivar flores, así como poner contenedores donde puedan tomar agua, o incluso se pueden hacer hostales o colmenas de paso para los insectos, que son lugares donde los insectos pueden encontrar refugio durante sus horas de descanso, y son importantes porque cada vez tienen menos lugares para refugiarse. Oye, Vale, es una excelente idea, y me viene a la cabeza que de hecho existen muchos tutoriales en la red al respecto. Aquí les recomendamos uno. Y para saber qué sembrar, pues mejor le preguntamos a nuestro experto. Doctor, ¿qué flores podemos sembrar para ayudar a nuestros insectos y qué otras acciones podemos emprender para rescatarlos? Sí, claro. Esa sí es una pregunta muy propositiva, muy bonita, muy positiva, porque sí, en general podemos buscar las plantas que
que son del lugar donde vivamos, y que estas sí nos permitan darles un poquito de recursos, una forma de vida a los insectos que todavía por ahí nos rodean y que son parte o eran parte de lo que originalmente era nuestra ciudad, sea la ciudad que sea. Hay algunas plantas, algunos por ejemplo les llamamos plantas de huerto, que ahora se aprovechan mucho y que pueden servir, por ejemplo, algunos jitomates, por ejemplo, muy simplemente, algunas plantas de olor. Preguntemos en el vivero o en el mercado donde vayamos a comprar estas plantas, y estas personas les van a decir justamente qué plantas son las más idóneas. Esto lo que va a hacer es que le va a dar un poquito de recursos, un espacio físico quizás para vivir, un alimento para estos organismos, y propiciar así su conservación y su posible éxito. En muchos países se ha hecho esta estrategia, y efectivamente se ha regresado especies que se creían extintas, y que ahora, pues gracias a estas iniciativas, la gente ha tenido, pues ha impactado positivamente estos animales. Bueno, después de todo esto, es evidente que no podemos cuidar lo que ni siquiera conocemos, y a veces no nos esforzamos en conocer lo que nos da miedo. Y tampoco podemos cuidar algo que conocemos, pero de manera equivocada. ¿A qué te refieres, Vale? Pues que casi todo lo que nos llega referente a los insectos es así como de miedo o de asco, con lo cual daremos paso a nuestra sección palomera del día de hoy. Insectos y cultura. Pensándolo bien, tienes razón, Vale. Hay muchas películas en las que los insectos son unos protagonistas malvados y sanguinarios que quieren destruir a la humanidad. Por ejemplo, recuerdo haber visto una película donde unas hormigas son asesinas y devoran a los humanos en segundos. Oh, sí, ¿no será la de Marabunta? Pero, ¿cuál viste? Porque creo que hay varias. Hay una de 1954, protagonizada por Charlton Heston, que es un dueño de una finca de café en Brasil y que se enfrenta a un montón de hormigas que destrozan todo a su paso. No, esa no fue. La que yo digo es un poco menos viejita, pero aún así es medio viejita, ya es de 1998. Y trata de que unas hormigas están asesinando, literal, asesinando a los pobladores. Entonces tienen que enfrentarse a ellas, y para hacerlo llaman a un entomólogo. Pero lo chistoso es que, ¿qué crees que es lo que decide hacer el afamado entomólogo? ¿Qué? Quemar a las hormigas y a los hormigueros. O sea, quisiera ver cuántos entomólogos de verdad harían semejante cosa. La hormiga a la que se refieren ambas películas es la Eciton amatum, que es nativa de bosques tropicales de Centroamérica y Suramérica. Lejos de cómo la presentan en la ficción, estas hormigas son impresionantes porque pueden construir puentes con sus propios cuerpos, apilándose unas con otras para facilitar el transporte de alimento. Excelente dato, Eureka. Y hablando de hormigas, en la película de bichos de Pixar, la reina hormiga tiene una mascotita verde que se llama Affy. ¿Te acuerdas? No, ¿quién se acuerda de eso? Bueno, pues esa mascotita es un pulgón, un áfido. Y son de los que hablamos anteriormente como muestra de mutualismo entre hormigas y áfidos. Ya me acordé de ese bichito. Oye, son varias las películas donde las protagonistas son las hormigas. Por ejemplo, Ants de DreamWorks o Ant Bully del 2006. Sí, lo mismo pasa con las abejas. Está la de la abeja maya o B-Movie, o yo me acuerdo de una caricatura de la abejita Hocha. Otra película que no debemos perdernos es la crónica Hellstrom de 1971. Es un falso documental que nos muestra un posible futuro donde los insectos dominarán al mundo. El protagonista es también un entomólogo que, con argumentos sumamente convincentes, plantea que gracias a las características físicas, su estructura social y su instinto de supervivencia, los insectos un día destruirán a la humanidad. Cabe destacar que esta película ganó un Oscar al Mejor Documental en 1971 y premio al Mejor Documental Técnico en el Festival de Cannes del mismo año. Y otra película que no nos podemos perder es el documental ¿Qué le pasó a las abejas?, dirigido por Adriana Otero Puerto y Robin Canul Suárez, que relata cómo en el año 2012 millones de abejas murieron en Campeche y cómo los apicultores mayas buscan respuestas con las autoridades. Esta película está en cartelera, o sea que podemos ir a verla. Claro, tomando todas las precauciones y medidas sanitarias posibles. Oye, también en la literatura los insectos han sido parte esencial de las historias. Claro, está el clásico de Franz Kafka, La Metamorfosis, que fue escrito en 1915, donde el protagonista, Gregorio Samsa, un día despierta siendo un insecto, al parecer un escarabajo. Y en este relato,
Kafka hace una descripción de los impulsos que llevan al humano a comportarse contra lo desconocido, contra lo diferente. Nos enfrenta al rechazo y al egoísmo. Un fragmento que me parece importante rescatar es el del libro de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo. En el capítulo 3, Alicia se encuentra a un mosquito gigante con el cual tiene una plática muy interesante. El mosquito le pregunta, ¿por qué tienen nombre los insectos si no responden cuando se les llama? Y Alicia le responde que eso sirve para ayudar a las personas a las que le pusieron el nombre. Y con esto quiero regresar a lo que mencionamos al principio. ¿Cómo vamos a cuidar algo que no conocemos? Lo cierto es que los insectos son una parte fundamental para mantener el equilibrio en el planeta. Y entre mejor entendamos cómo funcionan los ciclos naturales, sabremos que todo está relacionado. Claro, y lamentablemente este ciclo natural está llegando a su fin. Pero no podemos despedirnos sin antes conocer un poco más de cerca a nuestro invitado. ¿Cuál es tu mayor preocupación? El ambiente. Para mí es una cuestión de... más que de ética, pero sí, bueno, de inicio de ética, pero también es una cuestión de cómo, de psicología, ¿no? De cómo la gente visualiza lo que tenemos alrededor nuestro y me preocupa que la gente no ha cambiado el chip, ¿no? Me preocupa ver que líderes vienen, líderes van y no piensan en que el futuro no es los próximos 6 años. Me preocupa ver que ellos no ven que tienen que pensar en lo que va a pasar a nuestros nietos, tataranietos. Lo que estamos haciendo va a tener consecuencias para eso, para 20, 30, 50 años y que esta forma de ver las decisiones que tenemos el día a día no están pensadas para esas dimensiones de tiempo. ¿Qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? Ahora con los años he descubierto que hay muchas cosas que me gustan más y que son muy lindas. Creo que me gusta mucho la investigación y todo lo que tenga que ver con eso. Me gusta mucho la historia, por ejemplo. Me gustaría mucho entender, por ejemplo, cómo ciertos gobiernos, cómo cierta forma de hacer política, cómo diferentes lugares han llegado a ser lo que ahora son gracias a su historia, ¿no? Gracias a su pasado. Eso por lo pronto me hubiera encantado. Es una de las cosas que me llama mucho la atención, pero eso es de ahora. En mi tiempo nunca lo pensé. Fue una cosa... Me encontré con la biología, afortunadamente, que también me encanta, pero con los años uno empieza a redescubrir cosas y esa es una forma también muy agradable de ver la madurez, ¿no? Como le pasa a muchos, a mí afortunadamente. Si pudieras viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, ¿a dónde irías? Hacia atrás, me hubiera gustado ver cómo fueron las épocas antes de que llegaran la civilización a América, por ejemplo. Me hubiera gustado mucho estar viendo cómo eran nuestras zonas, las diferentes zonas de México. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, conocer los desiertos, la Ciudad de México, lo que ahora es la Ciudad de México, el resto de América. Me hubiera gustado mucho ver sin la mano del hombre cómo era en ese tiempo, ¿no? Qué tan exuberante fue y cómo se la encontraron, por lo tanto, los primeros exploradores de aquellos hace miles de años, ¿no? Entonces eso es algo muy llamativo. En el futuro más inmediato no me interesa. Me parece que ahora es un momento y los próximos años donde la gente estamos haciendo un uso bastante malo del planeta, ¿no? No para nada hay una actitud de lógica, de razón, de cuidado de las cosas que tenemos y que damos por sentadas. Me gustaría más bien ver qué va a pasar con la humanidad dentro de unos 1000 años, dentro de unos 2000, 5000 años, porque va a haber algún punto de
mucha reflexión donde la gente, los políticos, etcétera, van a tener que tomar las riendas pensando en el planeta como algo importante, y quizás cambien las cosas. Quizás la tecnología, por ejemplo, sí esté mano a mano con el medio ambiente en ese tiempo. Entonces va a haber una serie de descubrimientos, va a haber una serie de tecnologías, una serie de avances que van a hacer que cambien nuestras perspectivas. Me gustaría más bien ver ese momento donde un político llegue y, por ejemplo, para venderse mejor, diga que tiene todavía un mejor plan ambiental que el otro que está ahí junto, por ejemplo. ¿Qué características de algún organismo te gustaría tener? Esa es una pregunta muy difícil. Quizás un animal marino. Me gustaría mucho, me apasionan mucho, por ejemplo, cómo viven los animales en lugares que son muy profundos, y pienso que ellos son como extraterrestres, que son animales totalmente diferentes al resto, y muchas veces para pensar cómo viven esos organismos uno tiene que tomarse como darle vuelo a la imaginación y pensar cómo viven, cómo son, ¿no? Son completamente ajenos a lo que uno se imagina. Son como, te digo, como extraterrestres. Son como ese tipo de animales que a mí me gustaría tener esa forma, esa estructura. ¿Y nos podrías contar cuál es tu insecto favorito y por qué? He trabajado muchos años con libélulas. Mucha gente me conoce porque soy un especialista en libélulas. Sí, me llaman mucho la atención. Son sumamente hermosas, son muy llamativas, espectaculares, muchas de ellas. Sin duda sí, son mis insectos favoritos. Pero por ahí también hay otros. Me gusta mucho también, por ejemplo, algunos insectos que son depredadores, al igual que las libélulas, como por ejemplo las avispas. Me gustan mucho. Otros organismos que no son insectos, que ya habíamos platicado, que son las arañas. Son animales que me llaman mucho la atención. Le agradecemos al Dr. Córdoba por habernos ayudado a conocer más a los insectos. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. La investigación de este 5x5 está llegando a su fin, pero si quieren ver el análisis completo, o sea, la versión extendida, síganos por el canal de YouTube de TV UNAM y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperamos que este programa haya despertado la curiosidad por los insectos en más de uno, una o une, porque la verdad a este mundo le hacen falta entomólogos, pero sobre todo le hace falta gente informada. Y recordemos que seres tan pequeños tienen una enorme labor y es nuestra responsabilidad protegerlos. ¿No, Julián? ¿Qué haces? Nada, pues ¿qué creías? Ya aprendí. La voy a poner aquí para que nadie la pise por descuido. Ah, muy bien. Excelente decisión. Y bueno, con esto terminamos la tercera temporada de 5x5. Estén atentos porque muy pronto regresaremos con mucho, mucho más. Hasta la próxima.